Hay historias que uno nunca piensa que va a vivir. Historias que escuchas en las noticias, que comentas con las vecinas tomando café, pero que jamás imaginas que te tocarán a ti. Esta es una de esas historias. Y es mía. Me llamo Elena. Tengo 73 años, 3 hijos ya grandes, 5 nietos que son mi alegría, y una vida que creí tener bien amarrada. Vivo sola desde que enviudé hace 6 años. No me quejo. Tengo mi casita, mi pensión, mis rutinas. Cada mes administro mi dinero con cuidado, la luz, el agua, el mercado, algo para los nietos, y lo que sobra, lo guardo. Porque uno nunca sabe. Esos ahorros me costaron años. Años de levantarme temprano, de trabajar como costurera, de no comprarme ese vestido que me gustaba, de decir que no a 1000 cosas para poder decir que sí a mi futuro. Cada billete guardado era una promesa: ya vendrán tiempos mejores, Elena. Ya podrás descansar tranquila. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el teléfono. Pensé que era mi hija Marta, que siempre llama a esa hora. Pero no. Era una voz masculina, amable, profesional. Señora Elena Ramírez, sí, soy yo, respondí, secándome las manos en el delantal. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Rodrigo Mendoza, soy asesor financiero del Banco Nacional de Inversiones. La llamo porque usted ha sido seleccionada como cliente preferencial para acceder a un programa exclusivo de inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad. Me quedé callada. Cliente preferencial yo, disculpe, ¿cómo dice? Sí, señora. Sabemos que usted ha sido una cliente ejemplar, siempre puntual, responsable. Por eso queremos ofrecerle esta oportunidad única. Se trata de un fondo de inversión respaldado por el gobierno, especialmente diseñado para personas de la tercera edad. En solo 3 meses puede duplicar su capital. Duplicar mi capital. Esas palabras se me clavaron en el pecho como un anzuelo dorado. ¿Duplicar?, pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Exactamente. Es una oportunidad limitada, señora Elena. Solo tenemos cupos hasta mañana. Pero quiero ser honesto con usted, esto no es para cualquiera. Requiere un mínimo de inversión de $5.000. $5.000. Casi todo lo que tenía ahorrado. No sé, suena demasiado bueno para ser verdad, dije, aunque mi corazón ya estaba acelerado. Entiendo su cautela, señora. Es muy sabio desconfiar. Pero déjeme enviarle por WhatsApp los documentos oficiales, el certificado de la entidad reguladora y los testimonios de otros clientes que ya están disfrutando de sus ganancias. Usted revisa con calma y me llama. ¿Le parece? Bueno, está bien. Colgué el teléfono con las manos sudadas. Minutos después, mi celular comenzó a vibrar. Fotos de documentos con sellos oficiales, logos brillantes, firmas elegantes. Testimonios de señoras como yo, sonrientes, con certificados en la mano. Gracias al programa recuperé la esperanza. Ahora puedo ayudar a mis nietos con la universidad. Me senté en la mesa de la cocina y miré esos mensajes durante horas. Pensé en el techo que necesitaba arreglo. En los lentes nuevos que no me había comprado. En poder darle algo más a mis hijos, que siempre me ayudan aunque yo no quiera pedirles nada. Rodrigo volvió a llamarme al día siguiente. Tuvo oportunidad de revisar la información, señora Elena, sí, se ve todo muy formal. Lo es, señora. Mire, sé que es una decisión importante. Pero piénselo así, usted trabajó toda su vida. Se merece vivir tranquila, sin preocupaciones. Este dinero puede ser su respaldo para los próximos años. Tenía razón. Me lo merecía. ¿Cómo funciona el proceso?, pregunté, sintiendo que ya estaba cruzando una línea invisible. Es muy sencillo.
Usted transfiere el monto a una cuenta de custodia temporal, nosotros procesamos la inversión en 24 horas, y en 3 meses recibe su capital más las ganancias. Todo legal, todo seguro. Y si necesito el dinero antes, puede retirarlo cuando quiera, señora. Aunque le recomendaría esperar los 3 meses para aprovechar el rendimiento completo. Respiré hondo. Está bien. Voy a hacerlo. Al día siguiente fui al banco. La chica en la ventanilla me preguntó para qué era la transferencia. Es una inversión, le dije, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Conoce a la persona o la empresa? Sí, claro. Es el Banco Nacional de Inversiones. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Firmé los papeles, autoricé la transferencia. $5.200. Todo lo que había guardado durante años. Cuando salí del banco, sentí una mezcla extraña. Miedo y emoción. Como si hubiera saltado de un acantilado esperando que hubiera agua abajo. Rodrigo me llamó esa misma tarde. Señora Elena, su inversión fue procesada exitosamente. Felicitaciones. En 3 meses estará recibiendo muy buenas noticias. Gracias, Rodrigo. Confío en usted. Y yo en usted, señora. Estaremos en contacto. Los primeros días me sentí ligera, casi eufórica. Les conté a mis hijos que había hecho una inversión inteligente. Marta se mostró un poco preocupada, pero le dije que todo estaba bajo control. Pasó una semana. 2. 3. Intenté llamar a Rodrigo. El número ya no existía. Le escribí por WhatsApp. Los mensajes nunca se marcaron como entregados. Busqué en internet el Banco Nacional de Inversiones. No aparecía nada. Nada real. Y entonces lo supe. Me habían estafado. Yo, Elena Ramírez, una mujer que sobrevivió a la pobreza, que crió 3 hijos sola, que nunca le debió nada a nadie, había caído en la trampa más vieja del mundo. Y lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue sentir que había perdido algo mucho más profundo, mi dignidad. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No podía dormir. Me quedaba despierta hasta la madrugada, mirando el techo, repasando cada palabra de Rodrigo, cada documento falso, cada señal que debía haber visto y no vi. Me sentía estúpida. Ingenua. Vieja y tonta. No quería salir de casa. No quería ver a nadie. Cuando mis hijas llamaban, inventaba excusas. Estoy bien, mijita. Solo un poco cansada. Pero no estaba bien. Estaba rota por dentro. Una mañana, mi hija Marta llegó sin avisar. Tocó la puerta con insistencia. Mamá, ábreme. Sé que estás ahí. Abrí. Ella me miró a los ojos y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. No pude más. Me derrumbé. Perdí todo, Marta. Todo. Se lo conté entre lágrimas. Cada detalle. Cada mentira que me tragué. Esperaba que me regañara, que me dijera lo que ya me estaba diciendo a mí misma: ¿cómo pudiste ser tan ingenua? Pero no lo hizo. Me abrazó. Fuerte. Mamá, esto no es tu culpa. Esos malditos se aprovechan de la gente buena. Pero vamos a hacer algo. Vamos a denunciarlos. Denunciarlos, Marta, ya no existen. Desaparecieron. No hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Esa misma tarde fuimos a la policía. La estación olía a café viejo y a frustración. Nos atendió un oficial joven, con cara de aburrimiento. Necesito poner una denuncia, le dije. Me estafaron. ¿Cuánto perdió? $5.200. Suspiró. Como si le hubiera dicho que perdí 20 pesos. Señora,
estos casos son muy difíciles de resolver. Los estafadores usan números internacionales, cuentas fantasma. Casi nunca se recupera el dinero. Pero tienen que intentarlo, insistió Marta. Vamos a tomar su declaración, pero siendo honesto, no se haga muchas ilusiones. Llené formularios. Firmé papeles. Salí de ahí sintiendo que acababa de desperdiciar mi tiempo. De regreso a casa, Marta me tomó de la mano. Mamá, si la policía no hace nada, lo haremos nosotras. Nosotras, Marta, yo no sé nada de esas cosas. Pues vamos a aprender. Esa noche, Marta se quedó conmigo. Sacó su laptop y empezamos a buscar. Buscamos el nombre Rodrigo Mendoza. Buscamos Banco Nacional de Inversiones. Buscamos fraudes similares. Y encontramos decenas de testimonios. Cientos. Personas de toda Latinoamérica que habían caído en la misma trampa. Mismas promesas. Mismos documentos falsos. Mismo modus operandi. Había grupos en Facebook, foros, páginas enteras dedicadas a denunciar a estos estafadores. Mira, mamá, dijo Marta, señalando la pantalla. No estás sola. Esto es una red enorme. Pero si todos nos organizamos, podemos hacer algo. Leí los testimonios. Señoras como yo. Abuelos. Gente trabajadora que había perdido sus ahorros de toda una vida. Sentí algo que no había sentido en semanas, rabia. No tristeza. No vergüenza. Rabia pura. Quiero encontrarlos, dije, apretando los puños. Quiero que paguen. Marta sonrió. Era una sonrisa que no había visto en ella desde que era niña, una sonrisa de complicidad. Entonces manos a la obra. Los siguientes días me convertí en detective. Guardé cada captura de pantalla, cada número de cuenta, cada mensaje que Rodrigo me había enviado. Anoté fechas, horarios, detalles que parecían insignificantes. Marta me enseñó a usar herramientas en Internet. Me uní a grupos de víctimas. Compartí mi historia. Y algo sorprendente pasó, la gente me respondió. Señora Elena, a mí también me estafó alguien con ese mismo nombre. Yo tengo el número de cuenta que usaron. Es el mismo. Mi primo trabaja en un banco. Dice que puede rastrear movimientos. Poco a poco, empezamos a armar un rompecabezas. Descubrimos que Rodrigo Mendoza era solo uno de varios nombres falsos. Que operaban desde call centers clandestinos. Que cambiaban de número cada semana, pero usaban las mismas cuentas bancarias. Y entonces encontramos algo grande. Una de las víctimas, un señor de Argentina, logró grabar una de las llamadas. En el fondo se escuchaba una voz femenina dando instrucciones. Y mencionaba una dirección. Mamá, esto es oro, dijo Marta, con los ojos brillantes. ¿Qué hacemos con esto? Lo llevamos a la prensa. Si la policía no nos hace caso, que lo haga la gente. Contactamos a un periodista de un canal local. Al principio no nos tomó en serio. Pero cuando le mostramos toda la evidencia que habíamos recopilado, su expresión cambió. Señora Elena, esto es más grande de lo que pensaba. Estaría dispuesta a contar su historia en cámara. Me quedé en silencio. Contar mi historia significaba admitir públicamente que había sido estafada. Que había caído en la trampa. Que fui ingenua. Pero también significaba evitar que otras personas pasaran por lo mismo. Sí, dije, levantando la barbilla. Estoy dispuesta. La entrevista salió al aire una semana después. Me senté frente a la cámara, con las manos temblorosas, y conté todo. No omití nada. Ni siquiera las partes que me daban vergüenza. Quiero que la gente sepa, dije, mirando directo a la cámara, que estos criminales son profesionales de la mentira. Que no importa cuán inteligente seas, pueden engañarte.
Pero también quiero que sepan que no vamos a quedarnos callados. El reportaje se volvió viral. Mi teléfono no paraba de sonar. Vecinos, amigos, desconocidos. Todos con la misma historia. Todos buscando justicia. Pero hubo una llamada que lo cambió todo. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Señora Elena, era una voz de hombre. Joven. Nerviosa. Soy yo. ¿Quién habla? Usted no me conoce. Pero yo trabajé en ese call center. Vi su entrevista. Y quiero ayudarla. Se me cortó la respiración. Como sé que no es otra trampa, no lo sabe. Pero tengo información. Nombres reales. Direcciones. Cuentas bancarias. Todo. ¿Por qué haría esto? Hubo un silencio largo. Porque mi abuela también fue estafada. Y no pude hacer nada para salvarla. Pero tal vez pueda ayudarla a usted. Esa llamada lo cambió todo. El chico se llamaba Daniel. Tenía 24 años y había trabajado durante 6 meses en el call center desde donde operaban los estafadores. Me contó que al principio pensó que era un trabajo legítimo de ventas. Pero pronto se dio cuenta de la verdad. Nos daban guiones, me dijo, con voz temblorosa. Nos enseñaban exactamente qué decir para ganarnos la confianza de la gente. Nos hacían practicar hasta que sonara natural. Y si alguien preguntaba demasiado o dudaba, teníamos un supervisor que tomaba la llamada y convencía a la persona con documentos oficiales. ¿Y tú estafaste a alguien?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Silencio. Sí, admitió finalmente. Al principio no entendía lo que estábamos haciendo realmente. Después, cuando quise salirme, me amenazaron. Dijeron que si hablaba, me pasaría algo a mí o a mi familia. Entonces, ¿por qué me llamas ahora? Porque vi su entrevista. Vi su cara. Y me acordé de mi abuela. Ella perdió todo el dinero que tenía ahorrado para su operación. Murió 6 meses después. Yo no pude hacer nada entonces. Pero ahora sí puedo. Me sequé una lágrima que no sabía que había derramado. ¿Qué información tienes? Todo. Tengo los nombres reales de los jefes. Las direcciones donde operan. Los números de las cuentas bancarias reales a dónde va el dinero antes de que lo muevan. Tengo grabaciones internas. Tengo pruebas. ¿Y qué quieres a cambio? Nada. Solo que los detenga. Que paguen por lo que hicieron. Le di la dirección de Marta. Le pedí que nos enviara todo por medios seguros. 2 días después, recibimos un paquete. Un sobre manila lleno de papeles, USB con grabaciones, capturas de pantalla, listados de víctimas. Era una bomba. Marta y yo nos encerramos a revisar todo. Nos tomó 3 días completos organizar la información. Pero cuando terminamos, teníamos un caso sólido. No era solo mi palabra contra la de un fantasma. Eran documentos, pruebas, testimonios, patrones claros de operación criminal. Volvimos a la policía. Pero esta vez no fuimos a la estación local. Fuimos directo a la Fiscalía especializada en delitos financieros. Nos recibió una fiscal joven, de ojos cansados pero inteligentes. Se llamaba doctora Vargas. Señora Elena, ya vi su entrevista, dijo, invitándome a sentarme. Lamento mucho lo que le pasó. No vengo por lástima, le dije, poniendo el sobre manila sobre su escritorio. Vengo con pruebas. Ella abrió el sobre. Empezó a revisar. Su expresión cambió. Pasó de la cortesía profesional al asombro genuino. ¿De dónde sacó todo esto? Digamos que alguien con conciencia decidió ayudar. Revisó cada documento. Cada grabación. Cada cuenta bancaria. Señora Elena, dijo finalmente, mirándome con una mezcla de respeto y sorpresa,
esto es suficiente para abrir una investigación formal. Inclusive para solicitar órdenes de captura. Sentí que el pecho se me inflaba. Entonces sí se puede hacer algo, no solo se puede. Se va a hacer. Esto es una red criminal organizada. Y con esta información, podemos desmantelarla. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses, esperanza real. Las semanas siguientes fueron una vorágine. La fiscalía abrió investigaciones en 3 países. Lograron rastrear las cuentas bancarias. Identificaron a los líderes de la red. Y con ayuda de Interpol, comenzaron a ubicar sus paraderos. Mientras tanto, mi historia seguía creciendo. Más medios me entrevistaron. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios, en asilos, en iglesias. Yo, que nunca había hablado en público, de repente me encontraba frente a auditorios llenos de gente. Y les contaba mi historia. Sin vergüenza. Sin ocultar nada. No les cuento esto para que me tengan lástima, les decía. Les cuento esto para que no les pase a ustedes. Para que sepan que si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea mentira. Y si ya les pasó, no se queden callados. Porque el silencio es el mejor aliado de los criminales. Después de cada charla, se me acercaban personas. Ancianos, en su mayoría. Con los ojos llorosos, me contaban sus propias historias. Algunos también habían sido estafados. Otros casi caen, pero algo los detuvo. Gracias por hablar, me decían. Gracias por no tener miedo. Pero sí tenía miedo. Todas las noches. Miedo de que los estafadores me encontraran. Miedo de que me amenazaran. Miedo de haber puesto en peligro a mi familia. Una noche, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Señora entrometida. Debería cuidar más a sus nietos. Se me heló la sangre. Le mostré el mensaje a Marta. Ella palideció. Mamá, esto es una amenaza directa. Tenemos que avisar a la policía. Ya lo sé. Llamamos a la doctora Vargas. Ella nos asignó protección policial temporal. Durante 2 semanas, un patrullero pasaba frente a mi casa cada 2 horas. Marta se mudó conmigo. Mis nietos no salieron solos a ningún lado. Fue aterrador. Pero también me hizo más fuerte. Porque me di cuenta de algo, si me estaban amenazando, era porque les estaba doliendo. Porque estábamos cerca. Porque tenían miedo de mí. Y eso me dio poder. Un mes después, la doctora Vargas me llamó. Señora Elena, tengo noticias. Dígame. Capturamos a 5 miembros de la red. Incluido el líder. Se llama Mauricio Valdés. Operaba desde un call center clandestino en Medellín. Tiene órdenes de captura en 4 países. Se me nublaron los ojos. Lo tienen, de verdad lo tienen, sí, señora. Y gracias a las pruebas que usted nos trajo, el caso es sólido. No va a salir de prisión en mucho tiempo. Me senté. Las piernas no me respondían. ¿Y mi dinero, hay alguna posibilidad de recuperarlo? Estamos rastreando los activos. No le puedo prometer nada, pero estamos haciendo todo lo posible. Colgué el teléfono y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de justicia. Esa noche, reuní a mis hijos y a mis nietos. Les conté todo. Les mostré las noticias, les leí los mensajes de apoyo que había recibido de cientos de personas. Abuela, me dijo mi nieto mayor, de 15 años, eres una heroína. Me reí. No, mi amor. Solo soy una vieja terca que no se dejó vencer. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado en mí. Ya no era la misma Elena que contestó aquella llamada meses atrás. Era alguien más fuerte. Más valiente. Alguien que había descubierto que nunca es tarde para luchar.
Las semanas que siguieron a la captura fueron extrañas. Por un lado, sentía un alivio inmenso. Los responsables estaban tras las rejas. La red criminal estaba desmantelada. Ya no había amenazas. Ya no había miedo constante. Pero por otro lado, había un vacío. Durante meses, mi vida había girado en torno a esta lucha. Levantarme cada día con un propósito claro, encontrarlos, exponer la verdad, buscar justicia. Y ahora que lo había logrado, no sabía muy bien qué hacer conmigo misma. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina, sonó el teléfono. Era la doctora Vargas. Señora Elena, necesito que venga a la fiscalía. Hay algo que quiero mostrarle. ¿Pasó algo malo? No. Todo lo contrario. Fui al día siguiente. En su oficina, la doctora Vargas me esperaba con una sonrisa. Siéntese, por favor. Sobre su escritorio había una carpeta. La abrió y me mostró varios documentos. Logramos rastrear parte de los fondos que la red criminal había movido. No todo, lamentablemente. Muchos ya habían sido transferidos a cuentas internacionales inaccesibles. Pero recuperamos una porción significativa. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a devolver el dinero a las víctimas. Proporcionalmente, según lo que cada uno perdió y lo que logramos recuperar. Sacó otro papel. En su caso, señora Elena, logramos recuperar $3.800. Me quedé en silencio. No eran los 5.200 que había perdido. Pero era mucho más de lo que alguna vez pensé que volvería a ver. Habla en serio, completamente. El dinero estará disponible en su cuenta en las próximas 2 semanas. Me tapé la boca con las manos. Las lágrimas salieron solas. Gracias, murmuré. Gracias. No me agradezca a mí. Agradézcale a su valentía. Sin usted, esto no hubiera sido posible. Salí de la fiscalía sintiendo que flotaba. Llamé a Marta de inmediato. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Más que bien, hija. Voy a recuperar parte de mi dinero. Escuché su grito de alegría al otro lado de la línea. Esa noche, celebramos en casa. Mis 3 hijos vinieron con sus familias. Cocinamos, reímos, brindamos. Los nietos me abrazaban y me decían lo orgullosos que estaban de mí. Abuela, eres como una superheroína, decía la más pequeña, de 7 años. No, mi cielo. Solo soy una abuela que aprendió a no quedarse callada. Pero la verdad era que sí me sentía diferente. No como una superheroína, pero sí como alguien que había recuperado algo más valioso que el dinero, mi dignidad. Días después, recibí una llamada inesperada. Era de una organización de protección al consumidor. Querían que fuera vocera de una campaña nacional contra las estafas telefónicas y digitales. Señora Elena, su historia ha inspirado a miles de personas. Queremos que nos ayude a educar, a prevenir que más gente caiga en estas trampas. Yo no soy nadie importante. Precisamente por eso. Porque la gente se identifica con usted. Porque usted habla desde la experiencia, no desde un escritorio. Acepté. Y así empezó una nueva etapa de mi vida. Comencé a viajar por el país dando charlas. A veces en pequeños pueblos, a veces en grandes auditorios. Siempre con el mismo mensaje: desconfíen de las promesas fáciles, pregunten, investiguen, nunca entreguen su dinero por presión o por miedo a perder una oportunidad única. Conocí a cientos de personas. Ancianos que me contaban cómo casi caen en estafas similares. Jóvenes que habían perdido a sus abuelos por fraudes. Familias destruidas por la codicia de criminales sin escrúpulos. Y también conocí a otras víctimas que, como yo, habían decidido luchar. Una de ellas se llamaba Rosa. Tenía 82 años. Le habían robado hasta el dinero de su funeral.
Pero en lugar de rendirse, creó un grupo comunitario para alertar a otros vecinos. Nos hicimos amigas. Nos escribíamos seguido. Compartíamos historias, estrategias, esperanzas. Elena, me dijo una vez, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que dejamos de sentirnos viejas e invisibles. Ahora la gente nos escucha. Nos toma en serio. Y eso, amiga, no tiene precio. Tenía razón. Durante años, después de enviudar, me había sentido como un mueble viejo en una casa. Presente, pero sin mayor importancia. Mis hijos me querían, claro, pero tenían sus vidas. Yo era solo mamá, la que hornea galletas y cuida nietos. Pero ahora era Elena Ramírez. La mujer que enfrentó a una red criminal. La que no se dejó vencer. La que alzó la voz. Y eso me hizo sentir viva de una manera que no había sentido en décadas. Un día, mientras preparaba una de mis charlas, recibí un correo electrónico. Era de Daniel. El chico que me había pasado toda la información. Señora Elena, no sabe cuánto me alegra ver todo lo que ha logrado. Gracias a usted, pude cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Ahora trabajo en un lugar honesto, estoy estudiando, y cada día intento ser mejor persona. Usted me enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto. Gracias por eso. Con admiración, Daniel. Lloré al leer ese mensaje. Porque me di cuenta de que esto no había sido solo sobre recuperar dinero o atrapar criminales. Había sido sobre recuperarme a mí misma. Esa noche, me senté en el balcón con una taza de té. Miré las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En el miedo, en la rabia, en la lucha, en la victoria. Y sonreí. Porque finalmente entendí algo importante: el verdadero robo no fue el dinero que me quitaron. El verdadero robo hubiera sido dejar que ese dinero se llevara también mi voz, mi fuerza, mi capacidad de luchar. Y eso, jamás me lo quitaron. Porque yo decidí que no. Los meses pasaron. La herida comenzó a sanar. No voy a mentir, hubo días difíciles. Días en los que me despertaba recordando esa llamada, esa voz amable de Rodrigo, esa sensación de haber sido tan ingenua. Días en los que me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. Pero también hubo días hermosos. Días en los que recibía mensajes de personas agradeciéndome por haberles abierto los ojos. Días en los que una señora se me acercaba después de una charla y me decía: gracias a usted, no caí en la trampa. Esos mensajes me sanaban más que cualquier terapia. Una tarde, mientras organizaba papeles en casa, encontré una carta vieja. Era de mi esposo, escrita años atrás, poco antes de morir. La había guardado en un cajón y la había olvidado. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que siempre admiré tu fuerza. Esa fuerza silenciosa que te hace levantarte cada mañana, que te hace cuidar de todos, que te hace seguir adelante sin importar las tormentas. No dejes que nadie te haga creer que eres débil. Porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Con todo mi amor, Ramón. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Porque mi esposo tenía razón. Yo era fuerte. Siempre lo había sido. Pero había olvidado esa fuerza. La había dejado dormida bajo capas de rutina, de silencio, de invisibilidad. Y esta experiencia, tan dolorosa como fue, me la había devuelto. Guardé la carta de nuevo, pero esta vez en un lugar visible. En mi mesita de noche. Para leerla cada vez que dudara de mí misma. Un mes después, recibí una invitación inesperada. El Ministerio de Justicia estaba organizando un evento nacional sobre prevención del fraude. Y querían que yo fuera una de las oradoras principales. Señora Elena, me dijo la coordinadora por teléfono,
Queremos que su historia sea el eje central del evento. Que la gente entienda que las víctimas no son culpables. Que cualquiera puede caer. Y que siempre hay una salida. Acepté, aunque me temblaban las manos solo de pensarlo. El evento se realizó en la capital, en un auditorio enorme. Había cientos de personas. Autoridades, periodistas, víctimas de fraudes, representantes de organizaciones internacionales. Yo era solo una abuela de provincia. ¿Qué hacía yo ahí? Pero cuando subí al escenario y vi todas esas caras mirándome, algo cambió. Ya no sentí miedo. Sentí propósito. Buenos días, comencé, con voz clara. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 73 años. Y hace unos meses, perdí todos mis ahorros en una estafa telefónica. El silencio en el auditorio era absoluto. Podría haber guardado silencio. Podría haber dejado que la vergüenza me consumiera. Pero decidí no hacerlo. Porque entendí que mi silencio solo beneficiaba a los criminales. Y yo no iba a darles ese poder. Conté mi historia. Desde el principio. Sin adornos. Sin ocultar nada. Hablé del miedo, de la vergüenza, de la rabia, pero también hablé de la lucha, de la resiliencia, de la justicia. Hoy estoy aquí para decirles que no importa cuántos años tengan, no importa cuánto hayan perdido. Siempre pueden levantarse. Siempre pueden luchar. Y nunca, nunca están solos. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Personas se acercaron después a abrazarme. A pedirme consejos. A contarme sus propias historias. Había una señora, más joven que yo, con los ojos rojos. Señora Elena, mi mamá cayó en una estafa similar. Perdió todo. Y se suicidó 2 meses después. Se me partió el corazón. Lo siento tanto, le dije, abrazándola. Por eso su historia me da esperanza. Porque me hace pensar que si mi mamá hubiera tenido su fuerza, tal vez estaría viva. No supe qué decir. Solo la abracé más fuerte. Esa noche, en el hotel, me quedé despierta pensando en esa mujer. En su mamá. En todas las personas que no pudieron soportar el peso de la estafa. Que se quedaron atrapadas en la vergüenza y el miedo. Y me prometí a mí misma que seguiría hablando. Que seguiría luchando. No solo por mí, sino por todas ellas. Al regresar a mi ciudad, me esperaba una sorpresa. La comunidad había organizado un pequeño homenaje en mi honor. En el centro comunitario del barrio, habían colgado pancartas. Gracias, doña Elena. Orgullo de nuestra comunidad. Había mesas con comida, música, niños corriendo. Me recibieron con aplausos. Con abrazos. Con lágrimas. El alcalde estaba ahí. Me entregó un reconocimiento. Doña Elena, usted ha puesto el nombre de nuestra ciudad en alto. Ha demostrado que la edad no define la valentía. Y nos ha enseñado que siempre se puede luchar por la justicia. Tomé el micrófono, con el reconocimiento en las manos. Gracias, dije, con la voz quebrada. Pero esto no es solo mío. Esto es de cada persona que me apoyó. De mi hija Marta, que nunca me dejó rendirme. De las autoridades que nos escucharon. De todas las víctimas que alzaron su voz conmigo. Este reconocimiento es de todos nosotros. La fiesta duró hasta la noche. Bailé, reí, abracé a vecinos que no veía en años. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía. No como la viuda de Ramón o la mamá de Marta. Sino como Elena. Simplemente Elena. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito. Miré las fotos en la pared. Mi esposo, mis hijos de pequeños, mis nietos. Y pensé, esto es lo que estaba defendiendo. No solo el dinero. Esto. Mi historia.
mi familia. Mi dignidad. Y valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo. Porque al final, no se trataba de vencer a los estafadores. Se trataba de no dejar que ellos me vencieran a mí. Han pasado 2 años desde aquella llamada que cambió mi vida. 2 años en los que pasé del terror más profundo a una paz que nunca imaginé posible. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi balcón. El mismo balcón donde estaba regando las plantas cuando sonó el teléfono de Rodrigo. Pero ya no es el mismo lugar para mí. Nada es igual. Y me alegro de que no lo sea. El dinero que recuperé lo usé con sabiduría. Arreglé el techo. Me compré esos lentes que necesitaba. Abrí una cuenta de ahorros nueva, pero esta vez más protegida, más consciente. Y guardé una parte para mis nietos. No mucho, pero lo suficiente para ayudarles cuando lo necesiten. Pero lo más importante que recuperé no fue el dinero. Fue mi voz. Sigo dando charlas. Ya perdí la cuenta de cuántas he dado. A veces son en escuelas, donde les enseño a los jóvenes a proteger a sus abuelos. A veces en centros de adultos mayores, donde comparto mi historia y les recuerdo que nunca es tarde para defenderse. Hace unos meses, me invitaron a un programa de Radio Nacional. El conductor me preguntó, doña Elena, si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué le diría a esa mujer que contestó la llamada de Rodrigo? Me quedé pensando. Le diría que lo que está por vivir será doloroso. Que va a perder dinero, que va a llorar, que va a dudar de sí misma. Pero también le diría que va a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Que va a ayudar a cientos de personas. Que va a convertir su dolor en propósito. Y que al final, va a estar bien. Más que bien. El conductor tenía los ojos vidriosos. Gracias, doña Elena. Su historia nos recuerda que la resiliencia no tiene edad. Después de ese programa, recibí cientos de mensajes. Personas de todo el país, de diferentes edades, contándome cómo mi historia les había ayudado. No solo a evitar estafas, sino a enfrentar otros miedos, otras batallas. Doña Elena, su valentía me inspiró a denunciar a mi jefe que me estaba maltratando. Gracias a usted, mi abuela se atrevió a reportar a un vecino que la estaba acosando. Su historia me enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que es justo. Cada mensaje me llenaba el corazón. Porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Era sobre todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles, vulnerables, sin voz. Hace unas semanas, recibí una llamada de la doctora Vargas. Señora Elena, tengo noticias. Mauricio Valdés fue condenado a 18 años de prisión. Sin posibilidad de reducción de pena. Cerré los ojos. Respiré profundo. Gracias por avisarme. No, señora. Gracias a usted. Sin su valentía, ese hombre seguiría estafando gente. Colgué el teléfono y me permití llorar. Pero no de tristeza. De alivio. De cierre. Justicia. Por fin, justicia. Esa tarde, reuní a mi familia. Les conté la noticia. Mis hijos me abrazaron. Mis nietos aplaudieron. Abuela, eres increíble, dijo mi nieto mayor, el mismo que meses atrás me había llamado heroína. No, mi amor. Solo soy una mujer que no se dejó vencer, pero en el fondo, sí me sentía increíble. Porque había hecho algo que muchos no se atreven a hacer, enfrentar mi miedo, mi vergüenza, mi dolor. Y convertirlo en algo más grande que yo. Hoy, cuando salgo a la calle, la gente me saluda con cariño. Doña Elena, qué gusto verla. Doña Elena, mi mamá vio su entrevista y evitó una estafa. Doña Elena, usted es un ejemplo. Y yo solo sonrío. Porque sé que no soy perfecta. Que cometí un error. Que caí en una trampa. Pero también sé que me levanté.
Y eso es lo que importa. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, pienso en esa Elena de hace 2 años. La que contestó el teléfono con ilusión. La que creyó en las promesas fáciles. La que perdió todo. Y le hablo, como si estuviera aquí conmigo. Tranquila, Elena. Sé que tienes miedo. Sé que crees que todo está perdido. Pero te prometo que vas a salir de esto. Vas a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste. Y vas a ayudar a tanta gente que todo este dolor va a tener sentido. Y luego miro las estrellas. Las mismas estrellas que miraba cuando me sentía perdida. Pero ahora las veo diferentes. Porque yo también soy diferente. Esta historia no termina con un final de cuento de hadas. No recuperé todo mi dinero. No todos los estafadores fueron capturados. El mundo sigue siendo peligroso, lleno de gente que se aprovecha de los demás. Pero si termina con algo mejor que un cuento de hadas. Termina con la verdad. La verdad de que somos más fuertes de lo que creemos. De que la edad no define nuestra capacidad de luchar. De que la vergüenza solo tiene poder si la dejamos quedarse. Termina con la certeza de que alzar la voz, aunque tiemble, es siempre mejor que el silencio. Y termina conmigo. Elena Ramírez. 73 años. Abuela, madre, viuda. Y sobreviviente. Hoy, mientras el sol se pone detrás de las montañas, levanto mi taza de té y brindo. Por todas las personas que cayeron y se levantaron. Por todas las que tienen miedo pero luchan de todos modos. Por todas las que creyeron que era demasiado tarde, y descubrieron que nunca lo es. Y por mí. Por la mujer que fui, por la que soy, y por la que seré. Porque esta no es solo la historia de cómo me estafaron. Es la historia de cómo me encontré a mí misma. Y eso, nadie me lo puede quitar. Nunca. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo, no estás solo. No eres tonto. No es tu culpa. Los criminales son profesionales del engaño. Pero tú puedes ser profesional de la resiliencia. Habla. Denuncia. Busca ayuda. No dejes que la vergüenza te paralice. Porque tu historia, como la mía, puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Y recuerda, nunca subestimes a una abuela que sabe defender lo que es suyo. Nunca.